Hola chales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Juan Ayuso en la séptima etapa de la Vuelta a España. Antes de empezar este vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa con la serie del Líder Trek. Y una vez dicho esto, pues con la ayuda de Pro Cycling Stat, pues os voy a presentar el recorrido de hoy, que bueno, era una jornada de 188 kilómetros desde Andorra la Vella hasta Cerler. Estos 188 kilómetros se traducían en 4.203 metros de nivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Manager, pues básicamente había 4 puertos puntuables, 2 de ellos de segunda categoría y 2 de ellos de primera categoría. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar con una mala noticia, y es que básicamente hoy no ha tomado la salida Cristian Rodríguez. Y una vez dicho esto, pues vamos a hacer el resumen, que bueno, nada más a darse la salida, pues atacaba un corredor y se veían varios contraataques en el pelotón. También aceleraba Planckaert, el corredor belga del Alpecin, y ya estaban a 8 kilómetros de los pies del Port de Cantó. Luego también atacaban otros dos corredores en el pelotón y se formaba un grupo de 4 corredores por delante, en el que estaba Gal Glibar, Edward Planckaert, dos corredores de Alpecin como veis, Pierre Terry y luego Jonas Gregar. Evidentemente Planckaert se quedaba del grupo de la fuga, básicamente porque el corredor belga había lanzado a su compañero y el pelotón pues estaba con un ritmo bastante alto. Luego dos corredores que ya cuando empezaba a subirse el Port de Cantó, pues veíamos que se quedaban Biermann y Lucet, aunque realmente se empezaban a quedar, disculpar por la trabada, los primeros corredores, y veíamos la primera aceleración de Juan Ayuso cuando faltaban 175 kilómetros para la línea de metas. Veíamos como el pelotón se dividía, esta escapada era capturada por el pelotón y lo volvía a intentar Juan Ayuso. Luego también pues Juan Ayuso cogía unos metros y también lo intentaba su compañero Jay Vine, hasta en 2 ocasiones, y en esta parte pues el pelotón tenía unas 70 unidades, aunque ha llegado a ser de 40. Básicamente el motivo es porque Torsten, el líder de la vuelta, pues intentaba meter todo el rato en la fuga, aunque finalmente no pudo. Luego también pues aparte veíamos múltiples ataques en el pelotón, había unos 4 corredores en el primer grupo perseguidor de el señor Juan Ayuso, también aceleraba Damien Howson del pelotón. Juan Ayuso pues iba cogiendo una diferencia aproximadamente de unos 20 segundos, y a falta de 161 kilómetros pues también aceleraba Raúl García Pierna. De hecho se formaba un grupo perseguidor, en primer lugar Raúl García Pierna, luego atacaban 3 corredores del pelotón, que estos 3 corredores pues básicamente eran Sean King con otros 2 corredores, también lo probaba Luis Verbaeke, que se iban con él 2 corredores, también aceleraba, era capturado Raúl García Pierna por el pelotón, y aquí lo probaba Mads Pedersen, el corredor danés. Luego seguíamos viendo múltiples ataques en el pelotón, y básicamente el resultado del Port de Cantó, pues primero Juan Ayuso, segundo Mads Pedersen, tercero Sean King, cuarto Nicolau, quinto Sepúlveda, y básicamente la composición del grupo perseguidor de Juan Ayuso pues era la siguiente: Jay Vine, Mads Pedersen, Quinn, luego Van der Lee también de Education First, Damien Howson, Harold Tejada, Brick Roland, Nicolau, Raúl García Pierna, Kevin Vermaeke, Eduardo Sepúlveda y Marco Frigo. Luego en esta situación de la carrera pues el corredor que estaba más cerca de, digamos, del liderato pues era Raúl García Pierna, que estaba a 4 minutos 57 segundos del líder. Seguía tirando bastante fuerte el Bahrein, evidentemente porque no querían dejar mucho margen, y el pelotón pues estaba a unos 30 segundos de la escapada. Luego hay que decir que Juan Ayuso era neutralizado en mitad del descenso del Port de Cantó, y básicamente la fuga estaba formada por 13 corredores, en donde estaban 2 corredores del UAE, Juan Ayuso y Jay Vine, un corredor del líder Mads Pedersen, 2 corredores de Education First, Sean Quinn y Van der Lee, luego Howson, Harold Tejada, perdonar por el fallo en la voz, Roland, Nicolau, Raúl García Pierna, Vermaeke, Eduardo Sepúlveda y Marco Frigo. Básicamente, pues como hemos hablado, los únicos 2 equipos que tenían doble representación pues era el UAE y el Education First, y como digo, pues básicamente había otro grupo perseguidor que se había formado, en el que estaba Pablo Castrillo, Javier Romo, Langelotti, Glibar, Bergalito, Nance Peter, Molenarquer y Jan Gil, y básicamente aquí el ritmo seguía siendo bastante alto. De hecho la fuga de Juan Ayuso no llegaba a tener ni el minuto, y el pelotón entraba en el grupo 2, es decir, en el grupo de Pablo Castillo, y aquí Bahrein se empezó a relajar bastante, por lo que ya la fuga definitiva sería la siguiente, formada por 13 corredores, en la que estaba Juan Ayuso, Jay Vine, Mads Pedersen, Sean Quinn, Van der Lee, Damien Howson, Harold Tejada, Brick Roland, Joel Nicolau, Raúl
Raúl García Pierna, Bermaeke, Eduardo Sepúlveda y Marco Frigo. Luego en el pelotón, como digo, hay un parón y bueno, la media hay que decir que de esta primera hora y media pues era de 43 km por hora. Bueno, es un poquito menos, pero vamos a dejarlo aquí. Y bueno, hay que decir que los corredores que habían estado previamente en las fugas, bueno, por ejemplo, son quien había estado en la fuga, Nicolau igual, J-Vine de hecho ganó el día de ayer. Todos los demás corredores pues se habían escapado otros años, pero no habían estado nunca. Ya la escapada, o sea, perdonad, este dato era un poco raro, pero básicamente, digamos, quedaros con el dato de los corredores que han repetido fuga en el día de hoy, pues han sido Son Quinn y J-Vine, que habían estado en otras etapas de esta misma edición. Ya la diferencia pues estaba a punto de llegar a los 2 minutos, pero seguía tirando el Bahrein y estábamos a 21 kilómetros de llegar al puerto de Curs de Perbus. Luego hay que decir que Barceló sufría un problema mecánico y ya llegando en el Col de Prebus a 3 kilómetros pues veíamos la siguiente información. Bahrein seguía tirando fuerte, bueno, no estaba dejando ir, pero tampoco dejaba que el margen fuera superior a los 4 minutos por el peligro de Raúl García Pierna, pues que estaba a 5 minutos. Luego hay que decir que ahora mismo, pues básicamente la situación en general de la carrera cuando quedaban 82 kilómetros para la línea de meta es que Raúl García Pierna se colocaba a cuarto y sexto Marco Frigo. Luego, a falta de 81 kilómetros por la diferencia del pelotón respecto a los escapados, aumentaba a 3 minutos 44 y ya cuando estaban a punto de coronar el Cru de Perves, pues atacaban Joel Nicolau, J-Vine y Son Quinn, evidentemente para luchar por este puntos de la montaña, que bueno, pasaba primero J-Vine, segundo Nicolau y tercero Son Quinn. Luego la clasificación virtual de la montaña pues es básicamente que este cuarto se colocaba Son Quinn y sumando los primeros 10 puntos del primer punto del Cantó, pues Ayuso se colocaba quinto. Luego estaban pues a 23 kilómetros de llegar al ascenso del Col de Espina y ya veis que a falta de 70 kilómetros pues los escapados contaban con una diferencia de 3 minutos 56 segundos y luego 5 kilómetros más tarde pues quedaba ya la diferencia había superado, los 4 minutos 10 segundos. Ya estaban a 5 kilómetros del Col de Espina cuando se producía el abandono de Daniel Cavia, el corredor español de Burgos BH. Luego la situación de la clasificación general pues es básicamente que Raúl García Pierna seguía tercero a 41 segundos de Torsten Tran y luego quinto pues se colocaba Marco Frigo a 1 minuto 54 del corredor noruego del Bahrein. Seguía tirando el Bahrein Victorious y ya empezaba a subir el Col de Espina, que más o menos aquí la diferencia pues estaba bajando a 4 minutos 3 segundos y ya en el pelotón pues empezaban a quedar los primeros corredores. Luego hay que decir que a falta de 48 kilómetros y medio por la diferencia bajaba a 3 minutos 46 y a 3 kilómetros de coronar el Col de Espina pues evidentemente el rey de la montaña al día de hoy era Juan Ayuso con lo que había hecho en el primer puerto. Luego aceleraba J-Vine, contraatacaba a Son Quinn, que también con él se iba Marco Frigo, pasaba primero por la montaña a J-Vine, segundo Son Quinn y tercero Frigo, que evidentemente Son Quinn pues se colocaba tercero en la clasificación virtual de la montaña. Luego estos dos coros, a J-Vine era capturado por Son Quinn y Marco Frigo, que en un primer momento por J-Vine no entraba al relevo del corredor italiano ni del corredor americano y se dejaron caer. Básicamente también hay que deciros que cogía bonificación de tiempo J-Vine, Son Quinn y Marco Frigo porque este puerto estaba bonificado. Luego se volvían a juntar de nuevo y la diferencia respecto al pelotón era de 3 minutos 25 a falta de 40 kilómetros 3 minutos 42, o sea 3 minutos 32 y en el descenso del Col de Espina por más Pedersen bajaba bastante rápido y esto hacía que a falta de 30 kilómetros pues básicamente la diferencia subiera otra vez por delante de o sea, por encima de los 4 minutos. La media después de 4 horas pues era de 40 kilómetros 700, luego a falta de 20 kilómetros por la diferencia era de 3 minutos 55, que por cierto, Mads Pedersen pues estaba a 5 kilómetros de llegar al sprint intermedio de Benasque. Luego ya estaban a 5 kilómetros también de llegar a Cerler, empezar el puerto a falta de 17 kilómetros y veíamos como Mads Pedersen no le ponía ningún tipo de oposición y ganaba el sprint intermedio de Benasque. Luego a 12 kilómetros pues tenía 3.34 la escapada y aquí se ponía a tirar el J-Vine y cuando empezaba las primeras rampas de Cerler pues se quedaba Mads Pedersen. Joel Nicolau también hacía lo propio y tiraba a J-Vine. Luego aquí empezaba a tirar en el pelotón el Bisma con Víctor Campenas y el Movistar bastante bien con 4 corredores en la parte delantera del pelotón. Luego J-Vine se quedaba básicamente porque en este momento atacaba Juan Ayuso y Marco Frigo, pues el corredor italiano llegaba a la altura de Juan Ayuso. Luego hay que decir que la diferencia de entre estos dos corredores que acabo de mencionar, Juan Ayuso y Marco Frigo respecto
al resto de los escapados pues aumentaba a 19 segundos, que en el grupo perseguidor estaba en solitario Sean Quinn. Luego hay que decir que volvía a acelerar Juan Ayuso y ya aquí habría diferencia. El resultado de Benasque, que no lo mencionaba, segundo Sepúlveda, tercero Tejada, cuarto Frigo y quinto Roland. La situación de la carrera pasa unos kilómetros una vez que había atacado Juan Ayuso, pues a 10 segundos marcó Frigo, luego a 26 segundos Raúl García Pierna, que había atacado en el tercer grupo, y en un cuarto grupo pues estaba Sean Quinn, Harold Tejada, Brooke Roland y Kevin Vermaeke. Luego Jay Vine era capturado por el pelotón y Raúl García Pierna, a falta de 7 kilómetros, 700 metros, pues llegaba a la altura de Marco Frigo. Luego las victorias solo en esta edición de la Vuelta, pues solo habíamos visto en esta edición, que era la de Jay Vine, que básicamente hizo 21 kilómetros solo, y como digo, seguía tirando el Bismarck Isabay. Luego Joao Almeida se empezaba a colocar en las primeras posiciones del pelotón, Marc Soler empezaba a tirar del pelotón y Joao Almeida se colocaba a rueda. Luego había unos 15 corredores en el grupo de los favoritos, que estaba formado por Joao Almeida, Marc Soler, Vingegaard, Jorgensen, Sefkus, Chicone, Hildy, Pellichari, Bernal, Felix Gall, Torsten Tram, Thomas Pidcock, Ben O'Connor y Lorenzo Fortunato. Luego aceleraba a falta de 4 kilómetros Joao Almeida. Egan Bernal sufría, pero podía llegar, que básicamente el grupo de delante de los favoritos pues había quedado Joao Almeida, Vingegaard y Chicone, y por detrás Sefkus, pues estaba la expectativa de si Bernal podía llegar al grupo de los favoritos, que básicamente ese es el resumen rápido. Que vale, creo que aquí me he saltado cosas, que por eso me he parado aquí. Vale, estábamos por lo de... Vale, sí, esto ya lo hemos repasado, pues vamos al siguiente. Luego, cuando evidentemente el grupo de los favoritos se volvió a juntar, Sefkus empezaba a tirar del grupo de los favoritos, Raúl García Pierna cedía del grupo de Marco Frigo, y Mateo Jorgensen empezaba a tirar del grupo de los favoritos. Ya a falta de un kilómetro pues se confirmaba la victoria de Juan Ayuso, que suma su 15ª victoria como pro. Luego en el grupo de los favoritos atacaba Marc Soler, segundo quedaba Marco Frigo, tercero Raúl García Pierna, y básicamente lo que ha pasado es que después de las 3 victorias consecutivas del UAE pues suman sus 76. Y bueno, vamos a repasar las diferentes clasificaciones. Primero vamos a ir por el top 10 de la etapa, que bueno, Juan Ayuso primero, segundo Marco Frigo, tercero Raúl García Pierna, Harold Tejada cuarto, Sean Quinn quinto, Vermaeke, Sepúlveda, Roland, Soler, Thomas Pidcock. La clasificación general pues Tran sigue líder, Vingegaard segundo, tercero Almeida, cuarto Chicone, quinto Fortunato, sexto Jorgensen, séptimo Hildy, octavo Pellichari, noveno Bernal, décimo Felix Gall. Luego la clasificación del maillot verde, primero Mads Pedersen, segundo de Zandbergen, tercero Philipsen. Luego la clasificación de la montaña, primero Jay Vine, segundo Verbaeke, tercero Juan Ayuso. Luego por jóvenes, primero Pellichari, segundo Richitelo, tercero Raúl García Pierna, y luego por equipos, primero el UAE, segundo el Bismarck y tercero el Astana. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria aquí con Juan Ayuso en el videojuego. Conectamos cuando quedan un poquito más de 55 kilómetros para finalizar la etapa, y bueno, vamos a ir preparando el treno, que básicamente primero va a ir Michael Birch, luego va a ser por el que tenga menos montaña, por el que tenga más, por lo tanto vamos a poner a Damien Novak. Ya veis que Ivo Oliveira está eliminado básicamente porque le he puesto a tirar mucho. Luego va a ir Felix Grossgartner, el corredor austriaco, luego vamos a poner al señor Marc Soler, luego a Jay Vine. Luego, como penúltimo hombre, vamos a poner a Joao Almeida, que hoy sí que lo vamos a poder disputar bien, no como ayer, que fue un poquito raro con Jay Vine, aunque finalmente ganamos con Joao Almeida. Vamos a ver si se forma el treno rápido, que ya veis que va a costar, porque Michael Birch está bien colocado, Grossgartner también, Joao Almeida está bien, pero el que no estaba por ningún lado, que le estoy echando de menos, es Damien Novak, que el corredor iba a decir Daner, no, el corredor esloveno pues va perdido. A Ivo Oliveira le voy a poner que en automático, le estaba poniendo que fuera flojo, pero realmente no tiene sentido, porque aquí lo estamos corriendo en formato clásica, no es como la serie del Líder 3, que evidentemente sí que me beneficiaría más cubrirle un poquito. Vale, estamos ya en el Col de la Espina, quedan 4 kilómetros para coronar. Ya veis que me está comiendo el terreno el Bismarck Isabay, así que vamos a poner a Damien Novak, que evidentemente es más escalador que Michael Birch, que el corredor danés. Vamos a ver si lo podemos hacer bien, vamos a ver si podemos recuperar posiciones, que aquí sí que está Jonas Vingegaard, no es como en la serie del líder 3 que ha tenido que abandonar. Mirad, ahí está el líder de la Vuelta a España, la realidad, que es Tortestrán. Perdonad que aquí me ha fallado la voz, ya sabéis que estos últimos días pues estoy malito. Vamos a ver si podemos llegar, incluso podría dar el avituallamiento a Damien Novak, porque todavía me quedan buenos galgos para Juan Ayuso, Grossgartner y toda esta gente, así que lo podría hacer.
perfectamente, pero bueno, vamos a liderar el pelotón en los últimos kilómetros y ya veis que vamos a neutralizar a Turner, Christen, Folgaard y Van Boven. Disculpad que no sé hablar, que ahí no ha sido porque el fallo de la voz, sino porque no sé hablar. Vale, vamos a darle aquí el avituallamiento, vamos a bajarle un poquito el nivel de pedaleo. Ataca Felix Gall, pues vale, esto sí que lo tengo que neutralizar. Vamos a poner un ritmo del 75%, bueno, del 74% a Grossgartner y que tire él. Vamos a ver si Michael Beer se puede recuperar para tirar un poquito entre el tramo del valle, de llegar una vez que acabe el descenso del Col de Espina y luego para llegar a la subida de Cerler. Me ha abierto hueco Felix Gall, que ya veis que se había encontrado con su compañero Labrous. Le hemos puesto bastante fuerte a Grossgartner porque evidentemente a Felix Gall tampoco le podemos dejar un margen muy bueno. Pero antes de empezar el descenso, ya estáis viendo ahí que os lo estoy poniendo en grande. Hay un repecho interesante, cuidado que me voy a quedar sin fuerzas con Felix Grossgartner, pero bueno, quiero controlar ese cambio de ritmo de Felix Gall, que ya veis que está tirando ahí en la escapada, que ha superado a Van Dijk, a Mikel Philipsen, que se pega a su rueda, pero como puede, el corredor belga que ataca a Magnus Sheffield, le sigue Jorgensen, Frigo, que bueno, en la vida real ha sido protagonista. Vamos a ver si Damien Novak puede coger algo de agua, aunque lo veo bastante complicado. Vamos a recuperar un poquito de energía, ya que el Col de Espina, tampoco el descenso es que sea muy largo. Vale, ya el grupo de Jorgensen, Ben Turner, bueno, Magnus Sheffield, disculpar, está neutralizado. Vamos a irnos como está Juan Ayuso. Vamos a mandar a los dos corredores a por agua y que lo coja el que pueda. Básicamente no me importa quién me lo dé, sino lo importante es que llegue, ¿sabéis? O sea, no, ahora mismo me da igual si me lo da Michael Beer, Damien Novak o quien sea, pero me lo tienen que dar ya. A ver, si neutralizamos el cambio de ritmo de Felix Gall, que ya veis que le tenemos a 20 segundos, me da un poquito igual. Ya veis que en el pelotón pues somos 85 corredores, que por cierto Michael Beer al ir a coger al agua se ha quedado cortado. Novak pues está en ello, está remontando posiciones y bueno, realmente yo creo que este cambio de ritmo de Felix Gall y compañía va a ser neutralizado en breve. Además se pone a atacar ahora a Ben O'Connor, que bueno, esto me viene bien para que las fuerzas se vayan limitando. Luego que lo está haciendo bien es Bisma, porque básicamente está saltando con Mateo Jorgensen, pero están reservando a Jonas Vingegaard. Por delante ha atacado Magnus Sheffield, que bueno, le sigue Felix Gall y Jasper Philipsen, aunque evidentemente Jasper Philipsen responde al ataque, pero que bueno, evidentemente con el final que hay hoy, Jasper Philipsen no va a hacer nada. Vamos a ver si Damien Novak puede ir a por el agua, que bueno, vamos a mandarle a Grossgartner porque veo que se me lía y quedan todavía 20 kilómetros, por lo que, o más de 20 kilómetros, por lo que lo voy a necesitar. Voy a ir poniendo a Marc Soler a tirar, pero evidentemente al que me conviene controlar es a Felix Gall. Ahora salta Thomas Pitcock, le sigue Mateo Jorgensen, Romo, Frigo, Mads Pedersen, pero bueno, esta gente no me importa mucho porque evidentemente no son super escaladores, aunque cuidado con Thomas Pitcock, Peta Mauri Van Semenan, que este sí que es un escalador más puro. Por aquí vemos a Bishop, por la izquierda lleva a Filippo Ganna a un corredor que es Bob Jungels. Iba a decir que es Egan Bernal, pero hay que recordar que Egan Bernal le tenemos aquí, va con el maillot de Colombia. Ataca a Mikel Landa, ahí sí que hay que estar porque va Jonas Vingegaard sobre... Hay que estar donde vaya Jonas Vingegaard en el cambio de ritmo. Vale, Grossgartner, que ya ha repartido el agua a todos mis corredores. Vamos a mandarle que vaya para adelante en el treno y que tire en los últimos metros. Vamos a decirle al cursor de esfuerzo, le hemos dado el avituallamiento, ya lo veis, pero bueno, me ha gustado lo que ha hecho el corredor austriaco porque es básicamente lo que le hemos pedido al no poder llegar Damien Novak y Michael Beer a darnos el agua. Así que bueno, ya veis que ataca a Thomas Pitcock, le sigue Hindley, Godú. A ver, evidentemente no hay que dejarles en estos últimos de llegar aquí a hacerle 3 minutos, pero tampoco hace falta tirar tan fuerte, ¿sabéis? Vamos a bajarle un poquito también al señor Marc Soler, que bueno, Grossgartner ya no puede mucho más con su alma, el corredor austriaco. Ha hecho muy buen trabajo, ahora vamos a contemporizar. Le he puesto en automático y está atacando, no entiendo muy bien eso, pero bueno, que haga lo que quiera porque ya no va a hacer más. Ya veis que de hecho ha petado. El grupo de Thomas Pitcock, Jonas Vingegaard, no le hemos acabado de neutralizar, pero bueno... Os pido disculpas, pero claro, ya os he dicho que estoy amarillo. Ya veis que Jonas Vingegaard se pone a tirar, pero tampoco es que esté tirando un ritmo muy fuerte. Vamos a vernos con Juan Ayuso, que es el hombre importante. Como os digo, ayer aunque no hubiera que ganar con J-Bike, lo hice con Joe Almeida, así que realmente rendí homenaje a Lua, que bueno, 3 vídeos seguidos con este equipo, el equipo de los Emiratos. Ya veis que peta a Jay Hindley. Nosotros vamos un poquito al tran, vamos a darle el avituallamiento ya al corredor español Marc Soler.
Vamos a poner aquí seguir a todo el mundo y vamos a seguir usando a Marc Soler, porque mientras que no se me... Bueno, se me está yendo 30 segundos y está atacando encima Jonas Vingegaard. Vale, vamos a meterle más caña a J-Vine, un 85% aquí, porque vamos a pasar por la pancarta de ya de los últimos días, que nosotros ya hay que tener en cuenta, como veis en el perfil, que básicamente este puerto se sube en escalones y nos han ampliado la diferencia en un minuto. Vale, vamos a ir preparando las protecciones de Joao Almeida a Juan Ayuso, ahí está, que bueno, hay que quitarle en el treno para que se pueda hacer esto. Vamos a poner ya el cursor de esfuerzo al 80% a Juan Ayuso y yo creo que vamos a ir remontando. Ya veis que ha petado David Gaudu, el corredor de Groupama Francese. En este grupo con Joao Almeida y Juan Ayuso pues nos acompaña Matteo Jorgensen y Chris Harper, que evidentemente Jorgensen va en butaca porque por delante tiene a su líder Jonas Vingegaard atacando y yéndose en solitario, que ya veis que va a soltar Ciccone, Buitrago, Mikel Landa. Aquí venimos nosotros, que bueno, ya veis que David Gaudu pues lo hemos cogido de delante, pero se ha quedado a plomo básicamente. Vale, vamos a controlar un poquito más de energía, porque veo que todavía quedan 6 kilómetros de ascensión. Vingegaard nos ha abierto una diferencia de un minuto, pero cuidado, a Joao Almeida le voy a dar el avituallamiento, también se lo debería dar casi que a Juan Ayuso, pero vamos a contemporizar un poco. Ya veis que Buitrago, Landa y Julio Ciccone se quedan. A Ben O'Connor le veo haciendo la goma al corredor australiano. Vamos a parar un poquito con Juan Ayuso y compañía. Jonas Vingegaard, que nos está abriendo cada vez más diferencia. Vamos a ver si llegamos. Yo creo que va a ser imposible, pero un segundo puesto y un tercero yo creo que es bastante probable, aunque aquí Jorgensen y Ben O'Connor pues aguantan lo máximo posible. Vamos a dar el avituallamiento ya a Juan Ayuso cuando quedan aproximadamente 3 kilómetros para la línea de meta, que yo creo que es lo bueno. Ya veis que estoy en un cursor de esfuerzo de ahí del 68%, evidentemente llegar a la altura de Jonas Vingegaard lo veo bastante fastidiado, pero ya estamos soltando a Chris Harper, que no era Ben O'Connor, sino que era el otro australiano del Jaico. Ya vamos a ver que Jorgensen yo creo que le empieza a costar. Ya Jonas Vingegaard nos ha abierto una brecha de más de 2 minutos. Vamos a apretar un poquito aquí con Juan Ayuso, porque básicamente quiero soltar a Matteo Jorgensen. Nos queda 1 kilómetro de ascensión y bueno, vamos a sprintar ya con Juan Ayuso. Vamos a ver si podemos hacer un segundo y un tercero, y al final nos va a arrebatar la segunda posición Matteo Jorgensen, y eso que Juan Ayuso es un corredor bastante rápido. Así que bueno, vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto a Jonas Vingegaard. Vale, ya van a ir los 20 primeros. Bueno, vamos a esperar a que acabe rápido, que yo creo que al ser formato clásica, perdonar, pues no debería haber el desgaste de los días anteriores, así que debería ser bastante rápido. Vale, queda por llegar, hay un corredor que el último es Burati, el corredor italiano, que la vida real la tocaba tirar bastante por Tosten. Y bueno, ya vemos que hay tercero a Ayuso, cuarto Joao Almeida. Así que bueno, una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un like, sin un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.